Las áreas metropolitanas son espacios, territorios, en los cuales generalmente una ciudad primaria, originaria, atraviesa un proceso, una fase de expansión. A partir de esta expansión, que se da con una determinada morfología, de alguna manera es el soporte de una intensificación de actividades, de relaciones, que está indicando un nivel de desarrollo que por otra parte requiere otro nivel de organización y de planificación, dada la complejidad creciente que este tanto incremento de actividades y de relaciones, como también de espacios y de nuevas áreas que se han urbanizado, requieren articularse. Generalmente son ciudades compactas en su origen, que como decíamos, que se van expandiendo, pero que terminan en muchos casos resultando piezas desarticuladas dentro de una región más amplia. Esto es lo que requiere un determinado ordenamiento, pero para lo cual generalmente hay algún tipo de dificultades. Principalmente mencionamos tres. Por un lado, una geometría imprecisa, porque es una geometría de límites difusos, de límites indefinidos, nunca se sabe dónde se acaba, dónde se empieza, es un corrimiento constante de esta frontera de expansión. Por otro lado, tiene límites administrativos que son inconducentes muchas veces a los fines de una intervención planificada, dado que pertenecen a jurisdicciones diferentes, a municipios diferentes. Esto torna más concreto los procesos de gestión, y esto lleva incluso a que las acciones se vayan resolviendo con técnicas independientes, autónomas entre sí. Muchas veces se utiliza la forma de enclave para definir estas intervenciones que se han dado principalmente en las ciudades argentinas, a partir, ¿no?, del proceso de desregulación, en donde el Estado ha ido terciarizando, externalizando determinadas acciones regulatorias, pero también de prestaciones de servicios, las empresas prestatarias de servicios, con lo cual esto genera un combo no problemático, que es el que tienen las áreas metropolitanas en estas fases de crecimiento, o en estas fases, como se dice, de metropolización de los territorios. La formación de áreas metropolitanas involucra una intensificación de actividades y de relaciones en el territorio, para las cuales, para dar soporte a las mismas, requiere una expansión de las infraestructuras y de las áreas urbanizadas que van colonizando los espacios abiertos alrededor de esa ciudad original primaria, que generalmente es compacta. Esto define una morfología de piezas desarticuladas en grandes regiones metropolitanas, en grandes territorios, en donde se generan discontinuidades espaciales, pero que también tienen que ver con cierto disfuncionamiento en el orden de prestación de servicios y de infraestructuras. Para tener una referencia, por ejemplo, el caso de Rosario, entre 1975 y el año 2020, ha crecido en población un 260%, en un orden similar el volumen construido 270%, y también la superficie construida, la superficie urbanizada, ¿no?, ocupada, el suelo ocupado, en ese orden también alrededor del 270%. Todo esto es una presión, una carga sobre el territorio, que requiere una planificación, una organización y un estudio para la definición de intervenciones correctas. Ahora bien, hay una cierta complejidad alrededor de este territorio, que se ha ido complejizando, que para abordar esa planificación hay tres factores que de alguna manera
están representando un determinado obstáculo que las políticas públicas deberían sortear. En primer orden, estamos hablando de una geometría imprecisa. Los límites de estos territorios metropolitanos, de estas regiones metropolitanas que continuamente van expandiendo sus límites, sus fronteras, son indefinidos, son difusos. No se tiene un territorio claramente delimitado. Por el contrario, como decíamos, esta morfología dispersa, desarticulada, es un impedimento para la correcta aplicación de políticas, ¿no? La eficiente aplicación de intervenciones. Por otro lado, las delimitaciones administrativas propias de distintos municipios de alguna manera también están dando otra complejidad, dado que son distintas jurisdicciones, no habiendo una entidad, una agencia que de alguna manera unifique esas jurisdicciones o establezca criterios comunes más allá de las jurisdicciones municipales. Podrían ser el caso provincial, pero para lo cual hay que establecer agencias y situaciones, organismos, regulaciones, ¿no?, específicas, entidades que de alguna manera se ocupen de ello. Y por otro lado, todo el desarrollo, justamente por esta desarticulación geométrica, administrativa, un desarrollo de técnicas autónomas en base a cada intervención específica, principalmente de actores por fuera de lo público, con procesos de urbanización de grandes superficies en polígonos, ¿no?, que de alguna manera van definiendo una especie de ingeniería, técnicas de intervención desarrollada dentro de sus límites de enclave sin tener en cuenta las externalidades hacia los territorios inmediatos o incluso lejanos. Esto es lo que está definiendo una confluencia de factores problemáticos que de alguna manera están impidiendo o deberían sortearse para la definición de una política territorial de adecuación de estos espacios metropolitanos, dotándolo de servicios, las prestaciones, las infraestructuras y las redes técnicas necesarias para su correcto funcionamiento. Existe un déficit en términos de políticas metropolitanas, de acciones estratégicas sobre las áreas metropolitanas, dada la complejidad que describíamos anteriormente. A esto se agrega un cierto paradigma que se va imponiendo, de hecho, abandonando viejos paradigmas como podían ser los de la planificación, los de la gobernanza, un poco direccionados a partir de la emergencia, ¿no? Pareciera que se instala una especie de gobierno de emergencia frente a situaciones que se dan excepcionalmente, cuando en realidad son situaciones que se definen más que como emergentes repentinos, como procesos que se fueron dando en el territorio a partir de determinadas acciones que se fueron desplegando sobre ese territorio metropolitano. ¿Qué queremos decir? Ese proceso de urbanización, esa expansión de la urbanización va haciendo una carga sobre ese territorio, va demandando otro tipo de infraestructuras, hay un incremento de la demanda de servicios y esto, al no estar planificado, no estar evaluado previamente, son las disfunciones, ¿no?, que muchas veces vemos en los territorios metropolitanos, ¿no? El déficit de infraestructura de transporte, de viabilidad, pero también problemas ambientales, lo hídrico tal vez sea la cara más dramática, con la inundación de algunos de los sectores, por la impermeabilización que realizan determinadas acciones también de urbanización no correctamente articuladas en su implantación al momento en el que se dan. Esto de alguna manera es lo que se prescribe, se recomienda y en las buenas prácticas se realiza, en los casos de buenas prácticas, que es los de estudios previos
de determinados diagnósticos territoriales para los cuales, lógicamente, la producción de conocimiento está habilitada. Hoy en día, con herramientas que están extendidamente disponibles, los satélites de alguna manera miran el territorio y nos aportan información. A partir de eso se pueden evaluar estos procesos de urbanización, detectar tendencias para prefigurar otro tipo de articulaciones más armónicas, de mayor interacción y que de alguna manera atemperen los efectos negativos que pueda haber o los déficits a futuro que no son tenidos en cuenta cuando se toman determinadas decisiones de urbanizar alguna de las áreas a partir de los cuales se ha ido extendiendo. Por el contrario, muchas veces esa emergencia lo que está llevando es a una gestión del desconocimiento. A partir de actuar sobre el hecho ya consumado, realizado, sobre el emergente problemático sin una evaluación previa, nos lleva justamente a operar con desconocimiento sobre ese territorio en el que esa formación metropolitana va creciendo a lo largo del tiempo. Es importante generar nuevas figuras de regulación en los territorios metropolitanos, interjurisdiccionales, con características inéditas de aplicación en distintas jurisdicciones, para así de esa manera regular estos procesos de metropolización. Y sobre todo basándolo en el conocimiento del territorio. Existen las infraestructuras de datos espaciales. Aquí nosotros en el CUDIUR estamos construyendo una sobre el área metropolitana de Rosario, basado en los datos de fuentes tradicionales, pero también de nuevas tecnologías, a través de las nuevas tecnologías en dataset y en otras redes de bases abiertas. De alguna manera esa información dinámica de cómo son las actividades en el territorio, cómo de alguna manera los procesos de expansión se van dando con determinadas morfologías que generan en algunos casos algunas alteraciones o efectos, tanto en la funcionalidad del territorio como también en su soporte ambiental. Aquí está la cuestión hídrica, la cuestión de la cobertura de suelos y su incidencia en las dinámicas de los cursos de aguas, por citar solo algunas, pero que de alguna manera pueden ser registrados, medidas y oportunamente procesadas a los fines de prefigurar un territorio con mejor funcionamiento. Esto sin inhibir, lógicamente, el desarrollo de ese territorio que necesita expandirse, que de alguna manera es lo perseguido, es el objetivo de un desarrollo con más actividades, tanto económicas como sociales, que potencien justamente esa intensificación de relaciones, que es lo que está en la base de la formación del fenómeno metropolitano. Y dentro de esas figuras hay una que es soslayada, muy propia de la división en disciplinas y en distintos campos, que eso luego se ve reflejado en las entidades, en las agencias públicas que tienen la capacidad administrativa del territorio y que suelen estar divididas. La cuestión hídrica por un lado, la cuestión del catastro de la tierra por otro, pero que de alguna manera la figura de la factibilidad urbanística, es decir, la factibilidad de que una acción y una intervención en el territorio tenga efectos positivos en el mismo y no tenga externalidades negativas que pueda producir a futuro daños tanto en esos distintos campos mencionados, como puede ser lo hídrico, lo ambiental, pero también en cuestiones de movilidad, en cuestiones de déficit de servicios, ¿no? Y de equipamientos dentro de ese territorio. De alguna manera la factibilidad urbanística podría de alguna manera encarrilar, hacer converger
en un análisis de todos estos factores para la reconducción a un resultado deseable sobre ese territorio. Es fundamental el trabajo interdisciplinar, intersectorial. De hecho, nosotros aquí desde el CURDIUR también ensayamos simulaciones de normas, de proyectos, de intervenciones a partir de equipos interdisciplinarios. El trabajo con agrarias es fundamental, sobre todo en tiempos de efectos por el cambio climático, que deben ser atemperados, que deben ser mitigados. Es fundamental este desarrollo interdisciplinario. Todo lo cual hace, de alguna manera, al desarrollo justamente de un conocimiento sobre los territorios metropolitanos, y que de alguna manera deberían impactar en políticas públicas que articulen los distintos intereses que los territorios metropolitanos, en creciente expansión permanente, de alguna manera intentan procesar espacialmente en estas regiones extendidas de las ciudades.